Tenemos que separar la Santa Cena de la predicación, sí lo tenemos que hacer. Aún el espíritu de la cena es distinto, hermanos. La misma reverencia y la misma, hermanos, intención de nosotros para adorar a Dios, pero la Santa Cena es algo y nuestra reunión y la predicación de la palabra es otra cosa también. Así que les pido, hermanos, antes de empezar, que oremos a nuestro Dios y después, hermanos, nos saludemos. Algunos hermanos acaban de llegar ahorita. Vamos a saludarlos porque van a pensar que estamos enojados porque llegaron tarde y no van a recibir la palabra. Entonces les vamos a decir, Dios tiene gracia también para ti, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder reunirnos. Gracias, amado Señor, por los hermanos que vienen de tan lejos para congregarse con tu iglesia y disfrutar de la comunión. Gracias porque nos has dado amor por tu palabra que va en creciente, Señor. Disfrutamos, Señor, recibir del sermón. Nos deleitamos en ello, Señor. Estamos caminando, Señor amado, en pos de ti, guiados por tu palabra, Señor. Estamos ahora, Señor, sabes, estudiando este precioso evangelio de este hermoso hermano que dedicó su tiempo, sus horas, parte de su vida, Señor, a dejar un testimonio fiel, un testimonio veraz, un testimonio poderoso de todas las cosas que acontecieron, Señor, desde antes de tu nacimiento hasta tu partida, Señor, de esta tierra física. Padre, te rogamos, Señor, nos ayudes. Tú conoces los padecimientos de cada uno, conoces el peso de nuestra carne, conoces nuestros pecados. Convéncenos, bendícenos. Ayúdanos, mi Dios amado, a poder con reverencia recibir de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que nos hagas hoy más conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Deseamos ser útiles a tu obra, así que ayúdanos, Señor. Amado Padre, sin ninguna duda, sé que debe de haber entre nosotros un pecador no arrepentido. Obra, Señor, guíale con tu amor a arrepentirse para recibir, Señor, recuperación, para vivir una vida reverente. Sé también, amado Señor, que algunos a causa del pecado se han oscurecido un poco en su entendimiento y aún no disfrutan, Señor, de la alabanza, de la palabra, sino su mente está en otro lugar. Llámalo, Señor, así como cuando estábamos muertos, tú nos llamaste a ti, Señor. Llámalos y recuérdales, Señor, que están perdiéndose de lo más maravilloso que un hombre puede llegar a experimentar, gozar de tu presencia, Señor. Padre, te pedimos, Señor, para que hoy tu palabra predicada exalte tu nombre y tu obra, Señor, y que edifique a la iglesia, que salve a los perdidos, Señor, que dé aliento al que está desanimado, Señor, que levante, Señor amado, a aquellos obreros que aún están, Señor, quietos. Obra, Padre Santo, regresando a nuestros hermanos que vienen de lejos, fortalecidos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo que están dando, Señor amado, adoración también. Te pedimos por nuestros hermanos y pastores, Señor. Te pedimos también por la iglesia perseguida y por los perseguidores. Gracias por la bonanza y también gracias por las providencias amargas, pues todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy, Padre, te pedimos por aquellos que están ausentes a causa de la enfermedad o el dolor, pero te pedimos aún más, Señor, por aquellos que están ausentes solamente por cualquier otro motivo. No únicamente los que no están aquí, sino que los que están aquí, Señor, pero están como ausentes. Obra, Padre, en ellos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Saluda a tu vecino de un lado y pregúntale cómo está su corazón con el Señor. ¿Estás listo para morir hoy? ¿Podrías ir al cielo hoy mismo? Exhórtalo si eres valiente y dile, hermano, ¿no tomaste la cena del Señor por tener mal tu reloj? Lo siento por ti, oraré por ti, sé la condición de tu alma está mal. Dilo con valor, dilo con amor,
con espíritu de profeta. Dile, hermano, siento tu condición de tu alma. Evidentemente tienes prioridades. Lo siento mucho. Pero también anima al que veas desanimado. Dile, hermano, recuerda que no es en tu justicia, es por las obras y los méritos de Cristo. Cobra ánimo tu corazón. Hermanos, nos visita el pastor Raúl de Cuernavaca y su familia. Nos visita Melaque, gloria a Dios, hermanos. Nos visita también Cartolandia, parte de Cartolandia, los representantes de Cartolandia. Gloria a Cristo. También nos visita nuestro hermano Ricardo y es la segunda vez que viene, bienvenido. Ya volvió Aarón para que lo saluden. Sí se acuerdan de Aarón, ¿verdad? Nos abandonó un tiempo. Pero no está Senia, se siente mal la hermana. También nos falta Jorge, falta Connie también. ¿Quién más ven que está ausente, hermanos? El hermano Daniel, mi padre, mi hermano en Cristo también no se siente bien. Está Carlita también afuera, ella, no mi esposa. La otra Carlita se siente mal, para que estén pendientes las hermanas dándole vueltitas. Y bueno, hermanos, gloria a Cristo por este día, lo esperamos mes con mes. Están las jóvenes aquí tomadas de la mano porque hace mucho que no se veían y se aman. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su obra, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por sus bondades y sus misericordias para con nosotros. El Señor es muy bueno con nosotros. Que su bondad nos anime a devolver al Señor lo mucho que hemos recibido de Él, ¿verdad, hermanos? Y a esforzarnos ya, porque nunca llegaremos ni aún a comenzar a devolver un poquito de lo que Él dio. Entonces, prosigamos, hermanos, los días que nos restan para vivir para su gloria. Hoy tenemos un itinerario distinto, como saben. Es la primera vez, creo, que tenemos el ágape con la comunión, ¿es cierto? ¿No? ¿Es la segunda vez, David? Sí. Me gusta, sí, espero que les guste también. Es un día más largo. Vamos a colaborar para que todos puedan guardar el día del Señor. Es el cuarto mandamiento, santificar el día de reposo. Hermanos, y si bien no estamos bajo la ley, estamos en la gracia para obedecer la ley. Y podríamos tener un día solo para nuestro Señor. 6 días trabajar y hacer todo lo que quieras hacer, pero este día santificarlo, guardarlo. Y el ágape, hermanos, desde la Santa Cena, bienaventurados, el ágape, la comunión de los hermanos que vienen fuera, nos ayuda a guardar el día y gozarnos, conocernos, orar unos por otros y meditar del sermón y todo lo demás. Hermanos, el medio de gracia más grande que tenemos todos nosotros aquí como cristianos, ¿qué es? La palabra, no hay otro mayor. Digo medio de gracia, no digo Dios, Espíritu Santo en nosotros, el medio de gracia. Entre nosotros, hermanos, a causa de las tentaciones del diablo, probablemente algunos por enfermedad, pero es un caso o dos, pueden dormir los hermanos. Batallan con eso. No tengo duda que es el enemigo obrando. Porque ¿quién se quedaría dormido en una reunión importante frente a un director de la empresa a la que quieres tú trabajar? Entonces, si el Señor es quien habla, hermanos, no consideres con lástima a la persona que se duerme como para poner tu hombro y que él se recargue, sino considéralo con lástima por su condición y levántalo. Dile, hermano, temo por tu alma, levántate, despiértate. Hermano, temo por tu alma, levántate. O dame la oportunidad de recordarte cada minuto, despiértate, despiértate, porque, hermanos, pudiera ser la última vez que escuchen la palabra de Dios. Y no hay poder de Dios, hermanos, como medio de gracia sin la palabra. Sin la palabra no hay nada. ¿Me doy a entender? Es más, escuchen, la palabra, hermanos, se sale de la iglesia y la iglesia no es nada. La palabra, la oración sin la palabra no es nada. La alabanza sin la palabra no es nada. La comunión sin la palabra no es nada. ¿Es en la palabra o no sirve nada? Entonces, ayudemos a los hermanos en amor, ¿ok? A que se mantengan despiertos. Tenemos niños entre nosotros, como saben, y algunos niños están acostumbrándose a estar entre nosotros. Dejen que los papás se encarguen. Cuando de pronto llamen ya la atención, seguramente ellos con prudencia van a pasar aquí a un lado, seguir escuchando, pero tú no te distraigas, continúa. Si alguna hermana ve que de pronto los papás no se dan cuenta, bueno, puede apoyarnos o un hermano con los pequeños y así poder cuidar los oídos de los demás. Amén, hermanos. Es un anuncio importante. Si alguno tiene un teléfono encendido, para que los hermanos celosos de recibir la palabra no lo volteen a ver con ojos de molestia, pues bajen el timbre de su teléfono. ¿Está bien, hermanos? Para no ser tropiezo para nadie. Padre, te agradecemos esta mañana nuevamente.
te damos gracias por tu amor, por tu favor y tu bondad. Toma el control, Señor amado, que tú tienes en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en nuestras vidas enteras. Sírvete de nosotros, más allá de cualquier comunión, de cualquier tiempo de alabanza o de adoración. Tú eres el Señor de este día. Así que, Padre Santo, queremos reposar en ti, mi Señor, por los méritos de Cristo. Amén y amén. Vayan, por favor, mis amados hermanos, a Lucas, capítulo 3. ¿Recuerdan que estamos ahí en el capítulo 3? Vamos, hermanos amados, a recordar un poco el contexto. Nuestro hermano Tony nos recordó un poco lo que vamos hoy a estudiar, pero yo quiero recordarte un poquito desde el capítulo 1. Los que vienen por primera vez o es la primera vez que escuchan, estamos estudiando la Biblia de manera secuencial consecutiva. Escucho de pronto que hay algunos hermanos que piensan que predicar la Biblia de manera secuencial es predicar expositivamente, y no. La predicación expositiva se puede resumir en predicar la palabra conforme a lo que Dios habló en su tiempo y en la aplicación que tiene para nosotros. No usando la Biblia para dar un tema, sino predicando la Biblia tal cual la Biblia fue escrita y revelada. La predicación secuencial obviamente es llevar una secuencia, pero esto no quiere decir que vamos verso a verso, sino que lleva una secuencia. Pero la predicación expositiva, secuencial, consecutiva, es lo que estamos haciendo. Predicamos el consejo de Dios como está revelado, dando su aplicación a nosotros. Tenemos una secuencia, pero esa secuencia es consecutiva, es decir, verso a verso, capítulo a capítulo, y vamos avanzando así. Creo que en todos los libros que estamos estudiando en la semana. ¿Cuáles libros estamos estudiando en la semana, hermanos? ¿Quién participa? El lunes y el martes, Hebreos. El miércoles, el jueves, ¿quién está escuchando lo que está enseñando el hermano? El viernes, los puse a pensar a los miembros, ¿verdad? Estamos estudiando algo consecutivo, más un tema consecutivo. Y el domingo, y Proverbios, no se olviden de Proverbios, 4 años y medio llevamos en Proverbios. Hoy nos corresponde entonces Lucas capítulo 3, hermanos, y abran la Biblia ahí y memoricen un poquito, hermanos, los textos que van estudiando, y eso les va a ayudar mucho mejor. Me he estado dando la tarea, si se han dado cuenta de algunos, ¿cómo se llaman? Reels, videos que hago. Ya no estoy compartiendo siempre devocionales en video, pero estoy compartiendo versos. Estoy dándome la tarea de memorizar. Tenemos que memorizar la palabra. Tal vez hagamos una labor, hermanos, de iglesias para memorizar. Tal vez en el grupo que tienen los jóvenes o los adultos o bienaventurados podemos a lo mejor compartir y tratar de memorizar la Biblia. Es justo y necesario, hermanos. Es alimento a nuestra alma. Hermanos, ¿qué pasa en el capítulo 3? Bueno, es lo que continúa del capítulo 1 y 2, literalmente, hermanos. El capítulo 1 y el 2 están contando las historias del nacimiento de Juan el Bautista y del Señor Jesús, considerados primos, porque Lucas dice que Elizabeth era pariente de María. Esto es interesante, pero tal parece que sí son primos, ¿verdad? O cercanos. Las historias de los nacimientos, hermanos, recuerden, están entrelazadas. El nacimiento de Juan es predicho primero en el capítulo 1, versículos 5 al 25, y el nacimiento del Señor Jesús es predicho después en el versículo 26 al 38. Obviamente, el anuncio y el nacimiento de Jesús es mayor que el de Juan. ¿Están de acuerdo? Mucho mayor en todos los sentidos, hermanos. Después sigue la historia de la visita de María, que pronto va a ser la madre del Señor Jesús, a Elizabeth, que pronto va a ser madre de Juan el Bautista. A una temprana edad, hermanos, aprendemos la superioridad del Señor Jesús sobre Juan, ¿verdad? Y recordamos que algunos hombres utilizaban este texto y utilizan este texto como la santidad a la estatura de Cristo de María, y esto obviamente no es así, hermanos. El bebé en el vientre de Elizabeth brinca por el bebé en el vientre de María, ¿no? Obviamente estudiamos también acerca de María y la importancia que tiene en la obra. Si bien, hermanos, no la veneramos y adoramos como el católico romano, le tenemos mucha honra. Es la madre del Señor Jesús, queramos o no. Pero sabemos que así como ella es bendita entre todas las mujeres, el pueblo de Dios es bendito entre todos los hombres. Amén, hermanos. Y eso es glorioso, glorioso. Hermanos, vemos entonces ahí
cómo el Señor Jesús es mayor. Elizabeth es una mujer mayor en una sociedad que honra la edad y llama a María, una joven, la madre de mi Señor. Qué importante, una anciana madura, esposa de un hombre importante en el judaísmo, y llama a una jovencita que es María, la madre de mi Señor. Esto nos enseña también la humildad que había en Elizabeth. Juan, el bebé de Elizabeth, hermanos, aún sin nacer, salta de alegría a la presencia del Señor Jesús, también aún sin nacer. Y después oímos del nacimiento de Juan en el capítulo 1, 56 al 66, y de la profecía de su padre Zacarías, del capítulo 1, 66 al 7, 9. Seguido después, en el capítulo 2, el versículo 1 al 40, por el nacimiento del Señor Jesús. ¿Verdad, hermanos? ¿Vamos bien en el resumen? Todo eso lo comprendimos. Ahora llegamos al capítulo 3, ¿verdad, hermanos? Y comienza con un relato muy largo de la predicación de Juan, del bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. Explicamos también cómo este bautismo no era como el bautismo cristiano. Es muy semejante, mas aprendimos también cómo los discípulos que habían sido bautizados por el bautismo de Juan, que renunciaron al judaísmo, esperaban aquel que Juan anunciaba y volvieron a bautizarse. Decíamos que esto ha sucedido con el llamado rebautismo. Son aquellos que salen de alguna religión, son bautizados por cualquier método o discipulado o ánimo de sus congregaciones, pero no habían tenido en realidad peso por sus pecados y fe en Cristo. Nos pasó más o menos a 30 personas en pandemia aquí, ¿se acuerdan, hermanos? En los bautismos que tuvimos de hermanos que conocían un poco, pero no habían tenido una convicción profunda de sus pecados y dijeron, quiero ser bautizado en fe. Eso pasó antes. No buscamos el rebautismo de nadie, sino buscamos que los creyentes hagan conciencia. En realidad, cuando fuiste bautizado por la fe en Cristo, o fuiste bautizado porque te enseñaron en una doctrina insana o un evangelio no bíblico que tenías que ser bautizado y te bautizaste por cualquier emoción que no haya sido eso. O tal vez te bautizaste porque dejaste el catolicismo romano, pero no había dolor por tus pecados y fe en Cristo. ¿Me doy a entender? Fue como Juan lo hacía. Juan llamaba a los judíos a renunciar, hermanos, justamente a sus pecados y a el judaísmo como el único medio de salvación, como hoy vamos a hablar, para poder poner su vista en Cristo como el único Salvador. Juan dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene los bautiza. ¿Qué hace el fuego? ¿Recuerdan? Refina, el fuego purifica, el fuego quema, hermanos, la pudredumbre. Entonces vemos este relato, hermanos, largo, que comienza con la predicación del bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados, del versículo 1 al 20, en el capítulo 3, y un breve relato del bautismo del Señor Jesús que veremos después del capítulo 3, versículo 21 al 22. Y el capítulo que vamos, hermanos, a estudiar otra vez hoy concluye con el comentario que el mismo Señor Jesús comenzaba a dar como a los 30 años, en el versículo 23, y da, hermanos amados, el linaje del Señor Jesús hasta José, del versículo 24 al 38. El capítulo 4 va a continuar, mis amados hermanos, con la narrativa de Lucas, que es tan precisa y tan maravillosa. Si algún joven o alguien me pregunta, hermano, ¿qué evangelio puedo comenzar a leer para poder comprender más acerca del Señor? Yo recomiendo Lucas. Lucas es muy preciso y puedes usar combinaciones de alguna otra traducción en un lenguaje actual, a lo mejor para profundizar un poquito más en el entendimiento, entender algunas cosas que de pronto no se comprenden bien. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo va a hacer lo propio en el Espíritu, no la traducción, sino tu mente va a comprender a lo mejor un poco más. ¿Me di a entender, hermanos? ¿Niños me entendieron? Muy bien. Versículo 7 entonces, de ahí vamos a partir. Dice el versículo 7 y 9, decía a las gentes, ¿quién decía? Juan el Bautista, que salían para ser bautizados de él. ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir entre ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace fruto es cortado y ¿qué? Oh, hermanos, esto es increíble porque, número 1, pongan atención en la porción A del versículo 7, niños, ¿ok? Si toman sus notas ahí todos, pongan atención. Él está diciendo a las gentes que ya salían a ser bautizadas. ¿Qué les está diciendo?
generación de víboras. Esto de pronto hace la cabeza, hermanos, confundirse, porque creeríamos que Juan está siendo estricto en su predicación con aquellos que no quieren venir, ¿no? Porque hoy en día, hermanos, queremos ser bíblicos y confrontar bíblicamente, pero si alguno viene y viene tarde, por ejemplo, pues algunos como Juan el Bautista son muy duros y otros son más blandos. Dicen, bueno, hermano, al menos vino. Al menos vino, hermano, al menos sí vino. Oh, bueno, es cierto, tienes razón, vino. Pero Juan no tiene problema con eso. ¿Saben qué es lo más maravilloso, hermanos? Que Juan es un hombre puro en la intención de su predicación. Él no desea hacer sentir mal a las personas solamente para darles una carga de condenación, sino desea que las personas se den cuenta de su condición para llamarlos a la sanidad espiritual. Es muy diferente la voz de alguien que condena con el legalismo y alguien que está exponiendo el pecado de una persona para que esa persona se dé cuenta de su necesidad de arrepentimiento. ¿Me doy a entender, hermanos? Y perdón si les repito una y otra vez, me doy a entender. Lo que más me importa es que entiendan. Todos aquí, en el buen sentido de la expresión, entiendan, obviamente. Entonces, él le dice a las gentes que están saliendo para ser bautizados. Hermanos, en Mateo capítulo 3, del versículo 3 al 7, vayan o escuchen, se relata este incidente casi en las mismas palabras, pero presenta a Juan dirigiéndose a fariseos y saduceos. Es interesante porque probablemente Mateo, como cualquiera de nosotros también, aún inspirado por el Espíritu Santo, quita, hermanos, esta expresión de Juan como de todos y solamente la dirige a los que creemos que les acomoda esta expresión de víboras. Pero Lucas, que se dedicó a ser más minucioso y a preguntar más de lo que Mateo hizo, es decir, Mateo fue un testigo ocular. Lucas no. Lucas es un testigo que ha investigado profundamente como un forense. Cada prueba, hermanos, cada prueba. Y esto es interesante porque si nosotros preguntamos, ¿quién puede saber más la verdad? Un forense externo al acontecimiento o un testigo ocular, probablemente dices un testigo, pero un testigo solamente va a presentar la parte que él vio. El forense va a investigar lo que ni el testigo vio y va a llegar a la raíz. Por lo tanto, aunque Mateo también es inspirado por el Espíritu Santo y es un testimonio fiel, soportado por Dios, Lucas indagó más. Lucas profundizó más y aún él está expresándose generación de víboras, no únicamente a los saduceos y fariseos, sino probablemente a más de los que están ahí. Porque está haciendo no únicamente un llamado como un predicador, sino que Lucas, mis amados hermanos, está siendo ocupado por Dios para hablar al pueblo. Lucas no es un predicador como había predicadores laicos o predicadores religiosos en las sinagogas. Lucas es un profeta. Lucas es un profeta del Antiguo Testamento, así que cuando el profeta habla es Dios hablando y Lucas, hermanos, nos dice que Juan dijo generación de víboras, pero podríamos decir Dios fue el que les dijo generación de víboras. Porque Juan, como los profetas dicen, así ha dicho, ¿quién? El Señor. ¿Dios puede llamarle a alguien víboras? Por supuesto, Él creó las víboras. Y Él llama a todos por su nombre. Entonces, hermanos, es muy interesante notar esto. Esas gentes que Lucas hace, hermanos, mención que Juan llama, están siendo llamadas por Juan para el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, mis amados hermanos, son actos fructuosos. Actos fructuosos. ¿Por qué digo esto? Es interesante ver la intención del Espíritu Santo en esta enseñanza, obviamente, hermanos, porque si únicamente Juan llama al arrepentimiento, número uno, podemos creer, mis hermanos, que el arrepentimiento es lo que salva. Mucha gente cree eso, el arrepentimiento es lo que salva. Y yo digo bíblicamente, no, el arrepentimiento no salva. ¿Qué es lo que nos salva? La fe. Es la fe en Cristo. El arrepentimiento es el llamado a voltear justamente a la persona correcta creyendo en Él. Pero sin ninguna duda, creo que el arrepentimiento salvífico viene después de creer salvíficamente.
Porque la Biblia dice que antes de creer, ¿cómo estamos, hermanos? Muertos. ¿Y un muerto podría responder a la fe? No. El arrepentimiento es también un fruto. Y esto es lo que Juan va a enseñar, hermanos. Aunque recordemos que el arrepentimiento de Juan no es el arrepentimiento y el bautismo del cristiano como tal. Porque el arrepentimiento de Juan es una vez y para siempre de la religión o la mentalidad judía, como también, hermanos, de la mentalidad de los gentiles y de todos aquellos que creían que había otros métodos de rescate o de salvación. Ahora es ponerlos en una sola persona, en una sola obra, en la obra del Señor Jesús. Solamente en eso, hermanos. Así que el arrepentimiento del cristiano es un acto que los cristianos hacemos una vez y para siempre, pero nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Todo el tiempo debemos arrepentirnos. Cuando no hay arrepentimiento, hermanos, hay muchos problemas en el creyente. Así que el llamado, hermanos, a las gentes de Juan el Bautista es: arrepiéntanse y demuestren. Hagan frutos de arrepentimiento. Es interesante, hermanos, porque cuando alguien llama al arrepentimiento como Juan, parece que está llamando a la condenación. La gente se molesta. El llamado al arrepentimiento es para ser sanados, no para enfermarse. El llamado al arrepentimiento es para ser salvados, no condenados. ¿Por qué el alma entonces no lo recibe así? Por el pecado. ¿Recuerdan lo que dice Juan? La luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué dice Leo? Aman más las tinieblas a la luz. ¿Y por qué aman más las tinieblas? Porque sus obras son malas. No vienen a la luz porque aman sus obras. Entonces el llamado del arrepentimiento causa repugnancia o causa malestar, no porque el llamado del arrepentimiento sea algo malo. El llamado del arrepentimiento es para ser sanado, no para ser enfermo. El llamado del arrepentimiento no es para condenar, hermanos, es para salvar. Pero es que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Aún aquí entre nosotros, hermanos, hay personas, hay hombres, aún hermanos, que el llamado al arrepentimiento les causa coraje, porque aman su pecado. Y el llamado al arrepentimiento es abandonarlo, apartarte de él y alcanzar misericordia. Tal parece que el pecador no arrepentido se siente bien, como la puerca lavada que vuelve al cieno. Y es terrible, le diríamos a la pobre marranita: oye, pero te acabo de bañar. ¿Para qué vuelves otra vez a la pudredumbre del estiércol y el lodo? ¿Y qué diría la puerquita? Nada, es una puerca. Hermanos, el llamado a los hombres al arrepentimiento tal parece que es como fuego, es como algo malo, es algo negativo. Por eso muchas iglesias no predican el arrepentimiento y uno se pregunta y sería: ¿por qué? Si el arrepentimiento es: ¡hey, levántense, se les está haciendo tarde! ¡Hey, reaccionen, tomen su medicamento para ser sanados! No es lo contrario. ¿Se dan cuenta, hermanos, la depravación del hombre en el corazón? Es increíble. Entonces el llamado de Juan a hacer presencia es un llamado a predicar el arrepentimiento, y es un profeta que muere como mártir por predicar el arrepentimiento. Pero lo curioso es que el arrepentimiento no es nada malo, hermanos. El arrepentimiento es: ustedes enfermos, leprosos, pasen por esa puerta y sean sanados de la lepra. ¿Qué leproso no brincaría de gozo? El arrepentimiento es un llamado a la salvación y no lo contrario. Perdón que lo repita una y otra vez, pero quiero que quede claro. ¿Predicamos arrepentimiento? No te sientas mal, siéntete gozoso. Enfermo, se te da la oportunidad de que puedas ser sanado por medio del arrepentimiento. ¿Me doy a entender, hermanos? Tengo que luchar con la perspectiva carnal que tengo yo del arrepentimiento. Oh, el mensaje fue muy duro, hermano. El pastor Charlie predicó del arrepentimiento. ¿Cómo duro? ¿Cómo duro que un Dios santo te diga: hey, pasen por la puerta del arrepentimiento, yo los recibo? ¿Qué tiene eso de duro, hermanos? Es duro porque el corazón de piedra es duro. Y el arrepentimiento llama a renunciar al corazón para ser sanado. Y el corazón duro no quiere ser sanado. Por eso él dice: generación de víboras. Es interesante, hermanos. Esta gente piensa de sí misma: no se sábelo todo. Juan, tú no sabes quiénes somos. Ellos piensan de sí mismos saber todo y creen que su propia opinión tiene la razón. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos dicen: somos hijos de Abraham. Pero Juan está sugiriendo que verdaderamente son descendientes de la serpiente. Es interesante, hermanos. La serpiente es el tentador.
el que destruye todas las cosas buenas, como dice Génesis 3. Les llama generación de víboras. Yo les hago una pregunta a todos, hermanos, y les ruego que hoy se dispongan a aprender algo con todo su corazón para que lo enseñen también. ¿Crees que Juan el Bautista exageró al llamarlos víboras? ¿Crees que está mintiendo? ¿Crees que es duro que se le llame víboras a personas que en realidad, hermanos, son dignas del nombre? Porque, ojo, si Juan no miente, quiere decir que ellos actúan como víboras. ¿Y crees que está mal que Juan les diga lo que son? Pero ¿por qué eso duele a los oídos del pecador? Por el pecado. Por el pecado, hermanos. Es por eso que se buscan siempre alternativas. Es por eso que ellos dicen, cállate la boca, somos descendientes de Abraham. Hoy en día la moda es decir, hermano Charlie, es por gracia, no es por obras. Lo interesante, mis amados hermanos, que Lucas nos va narrando lo que hay en la mentalidad de un pecador no arrepentido. Número uno, debieron enojarse bastante, por eso dijeron, ¿cómo te atreves a decirnos así si somos descendientes de Abraham? Él les dijo, descendientes de la serpiente, del tentador, el que destruye todo. Y les dice, ¿quién les está enseñando a ustedes a huir de la ira? ¿Quién fue el que les dijo que diciendo que son descendientes de Abraham pueden huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó sino quién? El mentiroso, hermanos, el diablo, el calumniador. ¿Quién les enseñó un camino distinto al que está en la Escritura? ¿Quién les dijo que se puede vivir perseverando en el pecado para que la gracia abunde? ¿Quién les dijo que puedes pecar deliberadamente y no caer en las horrendas manos de un Dios vivo? ¿Se dan cuenta? ¿Quién les enseñó? Si las Santas Escrituras no dicen eso, ¿quién enseñó esa doctrina que es casi igual? Y de hecho, Satanás tiene razón. ¿Eran descendientes de Abraham en cuanto a la carne, sí o no? Sí. Entonces, ¿Juan está negando que son descendientes de Abraham en cuanto a la carne? No. Sino que Juan dice como Pablo, si ustedes están conforme a la carne, ¿qué les pasa? Morirán. Morirán. ¿Quién les enseñó a huir de esa forma de la ira que viene? ¿Quién nos enseña, hermanos, cuando a pesar de nuestros pecados, sin arrepentimiento, creemos que todo está bien con Dios? ¿Quién nos enseña sino el mentiroso, el padre de la mentira? Porque sabemos que desde nuestros púlpitos, pues eso nos enseña. ¿Quién enseña a creer que no va a pasar nada mientras persevero en mis pecados? ¿Quién? ¿Quién nos introdujo el espíritu de cobardía para no llamarle al pecador como es, pecador, y llamarle a su pecado como es, el pecado que es? ¿Quién nos enseñó a temer más al hombre que a Dios? ¿Quién nos enseña a considerar a un pecador negligente y necio como digno de más paciencia de la que Dios no tiene por él? Eso es lo que está pasando ahí. Estos hombres, en cuanto a actos, son religiosos. Esos hombres son, hermanos, guardan su vestimenta, participan de las cosas del templo, diezman y hacen muchísimas cosas. Pero Juan, como un profeta de Dios, el primer profeta después de 400 años, imagina qué impactante, oír a un profeta de Dios. Juan está hablándoles tal cual lo que él sabe que hay en su corazón, me refiero a Dios. Hermanos, lo más probable es que el Espíritu Santo, por supuesto, estaba obrando desde antes de que Juan hablara. Probablemente puso hambre en las personas de ir o inquietud de ir. Los impulsó a de pronto empaquetar un poco de comida y dirigirse al desierto. Porque ¿dónde está predicando Juan? Está fuera de Jerusalén. Está ahí, hermanos, afuera. Entonces, para caminar, pues tenían que llevar comida, un poco de agua. ¿Y cómo fueron si ahora no había un mensaje por las redes sociales? Tú sabías que el pastor Raúl venía porque lo anunciamos por Facebook. Pero ¿cómo sabían que estaba Juan ahí? ¿Se acuerdan cómo fue Simeón al templo? El Espíritu Santo lo movió, entonces él mueve a la gente para que vayan y escuchen y los impulsa a estar ahí. Es el primer profeta en 400 años. Vayan y escuchen. Hermanos, es increíble porque los hombres que van a ir nunca han escuchado ni visto algún profeta con sus propios ojos y oídos. Nunca. Nunca, por lo menos 3 generaciones, ¿te estás de acuerdo? Son 400 años, 3 o 4 generaciones. Nunca han escuchado ni conocido un profeta, los han leído, los han oído en sus enseñanzas conforme al judaísmo, pero están viendo un profeta. Por lo tanto, ellos probablemente como tú y como yo tenemos un concepto de un hombre de Dios distinto. Por eso es que nuestra carne se deja llevar con la apariencia. Si vemos a un hombre mayor de edad que enseña bien, que habla bien, que tiene lentes con buen aumento y su lugar de reunión es impactante, dices, lo dijo fulano.
O lo dijo sultano, o lo dijo perengano, porque nuestra perspectiva es que según su apariencia me da fe y legalidad de que él es un hombre de Dios. Probablemente algo de doctrina o su doctrina. Pero Juan el Bautista, ¿qué creen? Podría parecerse a lo que hoy conocemos como un indigente. Entonces, hermanos, el nivel de problema es alto. Porque no han visto nunca un profeta, nunca han escuchado un profeta, y aparte no tiene el aspecto. Es la misma condición de nosotros hoy. Nunca hemos conocido un profeta, nunca hemos oído un profeta, por lo tanto menospreciamos a los profetas que Dios envía. Y cuando digo profetas, no creas en la mala interpretación de esto. No hay más profetas, no hay más apóstoles, hermanos. Todos ellos son el fundamento de la iglesia también después de Cristo. Eso ha quedado ahí, sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Pero todos los hombres que hablan de parte de Dios son como profetas de Dios porque hablan el consejo de Dios. Y son menospreciados, son escuchados con poco ánimo. Se escuchan una y otra vez, se lavan los oídos y continúan su vida, sostenidos solo por la misericordia y gracia de Dios. Es interesante, hermanos. ¿Qué esperamos? ¿Que venga Cristo a predicarnos para poder entender? ¿O esperamos que resucite, hermanos, Juan el Bautista con el espíritu de Elías y nos hable y temblemos? La condición de estos hombres no es muy diferente a la nuestra. Tenemos que abrir nuestro corazón y pedir a Dios, Señor, que tu palabra haga morada en mi corazón, que me impacte tu palabra, que me alimente tu palabra, que de una vez por todas haga caso al llamado de Juan. Hermanos, contéstenme a alguien, los que han estudiado el Nuevo Testamento. ¿Cuántas predicaciones como estas da Juan que ustedes conozcan? ¿Cuántas aparecen en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas veces vemos a Juan? ¿15 veces? ¿30 veces? Como nosotros que en el año recibimos 52 sermones los domingos. Hermanos, esta ocasión aparece como única. Como predico más, no tengo duda, pero aparece como única. Esto se narra así, de esta forma. El llamado ahora mismo. No hubo más segundas oportunidades para muchos de ellos. Hermanos, es interesante porque todo lo que está frente a ellos ayuda, entre comillas, a que ellos tengan en poco aprecio al profeta. Su aspecto, la duda que tienen de algunos falsos que se han levantado, el llamado que les hace, les llama su pecado. ¿Quién quiere venir y que los recibamos acá, hermanos? Y de pronto tengamos nuestra reunión, supongamos a las 7 a.m., y de pronto llegan a las 8:45 y el predicador les dice, qué insensatos son todos ustedes. ¿Quién se quedaría sentado, hermano? ¿Quién resistiría y diría, sí es cierto, predicador, tienes razón, soy un insensato, hermano? ¿No se ofendería nuestra carne? ¿No murmuraríamos después de ese odioso predicador loco? ¿Qué le importa si él no es dueño de mi vida? Eso es lo que pasa en el corazón del pecador, no humillado, no humilde. Debate con la voz de Dios. ¿Cómo queremos que les digan a estos hombres? Oh, dulces potrillos, oh, hermosas mariposas, oh, lindos pececillos del mar de Galilea. El Espíritu Santo los llama víboras porque su corazón es como el de una víbora, hermanos. Este retrato está pintando uno que es, hermanos, un hombre que no piensa conforme a Dios. Y cuando les dice víboras, seguramente Juan lo dice con el pleno conocimiento de lo que es una víbora. Es alguien que se escurre rápidamente intentando escapar de un incendio en el desierto. Porque aunque el desierto, hermanos, es desierto, hay mucha vegetación seca. Y es muy fácil que se encienda el fuego en algunas áreas del desierto. Por lo tanto, estas víboras, que son los únicos animales que pueden soportar vivir ahí, en el desierto, como el pecador es el único animal que puede vivir mucho tiempo en el pecado, de la misma forma huyen a la voz de Dios. Y les dice víboras, porque las víboras en cuanto sienten el calor del desierto, huyen, se escabullen y se van. Huyen del desierto. Había desiertos y las serpientes entraban a las ciudades porque huían justamente de eso. Entonces, hermanos, el desierto es siempre un reto, es muy poco hospitalario por todas las condiciones y el fuego, y justamente el arrepentimiento es el llamado a salir del desierto. Pero estas víboras estaban huyendo. Juan llama a la multitud generación de víboras. Y obviamente está diciéndoles ustedes que se escurren cuando hay fuego. Y ahora encuentras la relación del bautismo del Señor Jesús. ¿Cómo bautiza Él? En fuego. ¿Y qué hacen las víboras? ¿Huyen de qué? Huyen de Cristo. Huyen de la voz del Señor, del Salvador.
Se aferran a sus obras y no a las de Cristo. ¿Te das cuenta qué impactante? Por eso les llama víboras. Pero hoy en día habrá también víboras, sí, hermanos. Hay espíritu de víboras. No únicamente por lo que se murmura, por lo que se habla tras las personas piadosas, que hace como una lengua viperina, hablan y critican y murmuran, sino que como las víboras huyen del fuego de Dios, huyen de la verdad que les quema. Está como aquella persona que algunos fueron testigos que escuchando la palabra gritaba: cállate, no me toques, me quema, me quema. Huye de Dios, huye de Cristo que bautiza con fuego. Es muy interesante, hermanos, porque justamente estos hombres, defendiéndose de su impiedad, de inmediato como el pecador empiezan a narrar un sinnúmero de justificantes. Hermanos, si tú eres aquel que tiene una lista de justificaciones ante la negligencia de tu servicio, de tu entrega, estás en problemas. Eres como una víbora que huye de la verdad. Mis amados hermanos, sabemos lo que simboliza una víbora, una serpiente. De hecho, es tan grave que estamos hablando del tentador del hombre, la serpiente antigua, la que enseña diferente, la que hace creer cosas que no son, la que justifica al pecador sin arrepentimiento, la que cubre con hojas de higuera. Hermanos, es la serpiente y es muy astuta. Entonces lo que va a decir el Espíritu Santo a través de Juan es: déjense de engañar. Queremos ver frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 8 porciona. Juan sugiere que esa multitud que ha venido, hermanos, no por altos motivos o correctos motivos, hermanos, solamente quieren tal vez escapar de cualquier cosa, o quieren escapar de la calamidad. Como algunos que tratan de escapar como las víboras del fuego, también habrá quien quiere escapar solamente del fuego del infierno y no escapar para ir a Cristo. Y está bien, hermanos. El método es peculiar y aún es practicado hoy. Hay personas que vienen, hermanos, como candidatos para el bautismo. Nos alegramos mucho. Hoy vamos a tener un bautismo o dos, no sé, hermanos, cómo Dios vaya a obrar al final. Y hablamos con ellos acerca del compromiso que hay el bautismo. Vas a representar la iglesia de Cristo. Eres un miembro activo de su iglesia. Hay un mundo afuera que estará observándote. Tu familia va a verte. Tienes que hacer frutos dignos ¿de qué? Por supuesto, porque si no, ¿qué sentido hay? Hay quienes quieren bautizarse una vez, dos veces, porque es más fácil bautizarse que arrepentirse. Por lo tanto, como he tenido un mal testimonio entre ustedes, pues el pastor Charlie dice: hermanos, ay, la verdad no he sido quien debería de ser en Cristo, me voy a bautizar otra vez, como si el agua del bautismo pudiera limpiar mi maldad. Y eso no sucede, tú sabes. Frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, quizás hay algunos que vienen también a Cristo para escapar del fuego del infierno. Es válido también. Dios es tan misericordioso que aunque la gente va y lo busca por no ir al infierno, aún así los recibe, hermanos. Cuando deberíamos de buscarlo a Él como buscamos el pan. Buscamos el pan porque tenemos ¿qué? Hambre. Y vamos a buscar a Cristo porque tengo hambre. Debería de ser así y no desde el púlpito, hermanos amados, decirles: hermanos, por favor tengan su reunión de adoración familiar. Mira nada más tu familia, hermano. Mira tus hijos cómo están. Mira tu esposa, mi amado hermano. Ve tu condición, estudien la Biblia juntos, hermano. Eso no debería de ser así, porque cuando tú y yo tenemos hambre, si Dios es misericordioso, vamos a la alacena y al refrigerador hasta saciar. No debería de ser una rogativa desde el púlpito. Los pastores, hermanos, por favor, oren. ¿Ya oraron hoy, hermanos? ¿Ya han tomado un minuto para leer como si fuera: ándale, por favor, dale atención al Señor? ¿Verdad que no debería de ser así, mis amados hermanos? Mas aunque no lo hagamos, el Señor nos ama, es maravilloso. Aunque no lo busquemos, el Señor nos ama. Es maravilloso el Señor, hermanos. Porque Cristo hizo todo lo que nosotros no podemos hacer. Cristo amó al Padre como nosotros no lo podemos amar. Y Cristo sí tenía dependencia completa de su Padre. Por eso lo buscaba aún cuando estaba cansado, hermanos. Y su cansancio era extremo. Hay una imagen que se grabó muchísimo en mi mente, que poco la había apreciado, ¿verdad, hermanos? Hablamos de la casa de Pedro, probablemente donde el Señor Jesús está sanando enfermos. Escúchame, ¿cuántas personas creen si de pronto anunciamos aquí afuera que van a sanar todos los enfermos que vengan y endemoniados? ¿Cuántas personas crees que vengan? No digo en un sentido burlón de lo que hacen en los estadios los falsos profetas, sino digo de verdad. Pongamos un letrero: todos los que vengan van a ser sanados. ¿Cuánta gente crees que venga? ¿Y cuánto tiempo crees que lleve a un solo hombre estar atendiendo a la gente? Sabemos que el Señor no solamente
ponía la mano, sanaba, sino expresaba. ¿Ok? Horas y horas y horas y horas y horas y horas. Las mamás con hijos enfermos. ¿Cómo va a rogar una mamá? ¿Va a detenerse a que su hijo sea sanado? No, conocemos madres que viven en los hospitales meses ahí cuidando a sus hijos y no tienen ningún problema con el cansancio, porque aman a sus hijos. El Señor está ahí con misericordia. Terminaba su rutina a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Es hombre. Recuerden que estudiamos que Jesús es hombre. ¿Y crees que se cansaba? Esa imagen que te cuento presenta a un hombre que está representando al Señor Jesús, terminando muy de madrugada y llega cansado, sudando, agonizando su cuerpo del cansancio y las cargas espirituales que él estaba ya llevando sobre él. Y llegaba a orar. Esto es lo que nos dice la Escritura. Muy de madrugada se iba a un lugar desierto a orar. Él tenía un hambre insaciable, por así decirlo, hermanos, que solamente podía saciarse con el Padre. No le tenían que decir Pedro y Juan, ¿qué estás haciendo? Al contrario, ellos le decían, ¿por qué no estás sanando más gente? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy orando con mi Padre, es necesario que haga esto. Hermanos, como los profetas del Antiguo Testamento, Juan está hablando de manera áspera, pero insisto, es una manera áspera, pero no está mintiendo. Es muy diferente decirle mentiras a alguien. Dios aborrece la lengua mentirosa, pero otra cosa es decirle la verdad. Decirle la verdad no tiene, hermanos, la verdad, intenciones de hacer un mal siempre. Decir la verdad, si es verdad, viene con intención de hacer un bien. Pero el pecador no lo recibe. El pecador se molesta. Y el pecador, hermano, al molestarse y no recibir, en lugar de ser sanado, continúa enfermo. El llamado al arrepentimiento, aunque es duro, y más como lo presenta Juan, hermanos, es para sanar. Es para sanar. Ayer platicaba con Pastor Raúl en la mesa y con la familia y le decía, ¿sabes qué es lo que más me gusta, hermano, de la gracia salvífica? Que si bien no hemos hecho nada bien durante mucho tiempo, una semana, un mes, un año, 2 años, y sabemos porque se nos enseña qué debemos hacer, si en este momento le decimos al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento, en este instante puedes empezar como si nunca hubieras hecho nada malo. Ese es el llamado al arrepentimiento, hermanos. Empezar y hacer frutos dignos. Nadie te condena, nadie te dice, no, ya fuiste muy lejos, llevas 1, 2, 3 oportunidades haciéndolo mal. No, al contrario, estos hombres llevan miles de años bajo el mismo ritualismo. No les fue suficiente la ley y ellos comenzaron a abrazar las tradiciones de ancianos. Hicieron la Mishnah en el Talmud y ellos continuaban cargando y cargando y cargando porque no sabían cómo poder llegar a Dios. Y ahora Juan les dice, ya llegó, ahora pongan sus ojos en Él. Y ellos no quieren. Caray. Es sorprendente. Juan está advirtiendo, hermanos, que Dios quiere un arrepentimiento honesto, vidas cambiadas, actos fructuosos, que incluyen también obviamente el descanso del alma, no estar buscando apariencias. ¿Qué es lo que viene cuando leemos actos, hermanos, fructuosos de arrepentimiento? Pues frutos del Espíritu, ¿no, hermanos? Ahora, si Él está demandando a ellos que manifiesten los frutos del Espíritu, es muy interesante. Porque a lo mejor algún pecador no arrepentido podría decir, pero ¿cómo manifiesto esto si no lo tengo? Bueno, no es únicamente un problema, es un grave problema que tú no tengas al Espíritu Santo contigo. Si mueres vas al infierno. Pero si tienes al Espíritu Santo contigo, es un grave problema que no creas que tienes a Él para dar fruto. Entonces, hay un momento en donde el llamado a la fe, hermanos, nos responsabiliza de lo que hacemos. La gente conoce el libre albedrío antes de Dios, eso no existe. Existe la expresión libre albedrío, pero la correcta antes de que Dios nos salve es libertad de elección, pero jamás de elegir a Dios. El libre albedrío, hermanos, que es parte de nuestra confesión de fe, es el libre albedrío que también se llama libertad de conciencia. Este me dice, puedo obedecer, puedo desobedecer. Puedo desobedecer, pero debo obedecer. Tengo la capacidad ahora de pensar conforme a Cristo. Tengo la capacidad de leer, de orar, de tener comunión. Tengo la capacidad de confesar mis pecados. Tengo la capacidad de servir a los perdidos. Tengo la capacidad de darle mi chamarra, mi calzado, darle de comer. Tengo la capacidad, si es que he sido enseñado así, a Cristo, por Cristo. Si tengo el Espíritu Santo, entonces estos hombres reciben a un profeta de Dios de mala gana porque ellos creen que están bien.
que es suficiente lo que ellos tienen. Probablemente también, hermanos, algunos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida, pues decimos, pero ¿qué más se me exige? No lo puedo hacer. Estás equivocado, no conoces las Escrituras. Porque lo que se te exige es lo mismo que se les exigió a ellos. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y por qué se te exige? ¿Porque lo tienes o porque no lo tienes? Porque lo tienes. ¿Qué es lo que les menciona, hermanos? Frutos del Espíritu. ¿Recuerdan Gálatas 5, 22, 23? Gálatas 5, 22 al 23. Podemos, en esta traducción dice, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Cosas por las cuales, hermanos, no estamos bajo la ley. Al contrario, estamos bajo el Espíritu. Y es un llamado a hacerlo. Cuesta, claro, porque hay una guerra carne contra espíritu. Pero si vivimos conforme a la carne, hemos dicho, morimos. Si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Pero si dice, vive así o vive así, es porque tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos. Pero justamente el mismo pecado de estos hombres es el pecado que nos toca la puerta. ¿El pecado de qué? Piensa en las obras de la carne. Celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, chismes, pleitos, orgías, borracheras y cosas semejantes. Son obras de la carne. Es interesante, hermanos, ver el poder que hay en la gracia de Dios para nosotros manifestar. ¿Qué se pide? ¿Esto les pide para ser salvados? No, hermanos. Dice frutos dignos del arrepentimiento. Supongamos que el arrepentimiento es un árbol. ¿Qué viene primero? ¿El fruto o el árbol primero? Por supuesto que tuvo que haber un fruto, una semilla, pero está el árbol ya aquí. ¿Qué viene entonces primero, el árbol o el fruto? El árbol, hermanos. Entonces no está pidiendo, siémbrense a sí mismos, sean un árbol y después den fruto. No, Él les dice a ustedes, den fruto. Den fruto digno de arrepentimiento. Es una práctica, claro. ¿Puedes practicar el perdón? Claro. ¿Puedes practicar la misericordia? Claro. ¿Puedes practicar la caridad? Claro. Claro. ¿Puedes cambiar tu lamento en gozo? Por supuesto, cuando pones los ojos en Cristo y recuerdas quién eras y quién Él es. ¿Puedes perdonar a alguien que te ofende? Por supuesto, en Cristo se nos da la capacidad aún de perdonar al asesino de un hijo. Por supuesto, hermanos. Si es que hemos sido enseñados así por Cristo, hermanos. Entonces son evidencias. Son evidencias que como iglesia, hermanos, y la membresía de la iglesia tendría que preocuparse por esto. Son evidencias que necesitamos manifestar y son evidencias que necesitamos ver en los demás. Porque, insisto, solemos ser más tolerantes y buenos que Dios mismo, hermanos. Solemos decirle a un pecador, ay, mi Mario, no importa que estés en tus pecados, pero Dios te ama de todas maneras, es por gracia. Y Mario continúa creyendo que es cierto. Y Juan el Bautista le dice, perdóname, ¿quién te ha enseñado a huir así del juicio? ¿Quién te enseñó que se huye así, confiando en que eres hijo de Abraham? ¿Quién te enseñó a huir del infierno confiando que porque es por gracia puedes seguir viviendo igual? Y no habla de una vida que tú tienes que emprender para que seas salvado, sino que Él asegura que todo aquel que ha sido salvado manifestará eso. Es como ir al médico. Vas a tu primera cita, te ve lleno de cosas y dice, estás enfermo, toma tu medicamento, pero regresa otra vez. El médico, ¿cómo se da cuenta si esa persona ha sido sanada o no? ¿Se autosanó? Hay un medicamento que tomó para ser sanado. Abre la boca, ve, ¿no? Se te quitó. Gloria a Dios, eres sanado. Pero entonces, ¿qué pasa con el pecador que continúa manifestando las obras de la carne por sobre el fruto del Espíritu? ¿Qué, hermanos? Nos llenamos de misericordia pecaminosa y le decimos, ay, hermanos, somos pacientes. Dios es paciente. Él te va a salvar poco a poco. No tengas pendiente. Estaríamos colaborando como mensajeros del mismo Satanás, hermanos. Yo sé que es duro, porque algunos de inmediato podrían decir, ups, entonces lo más probable es que yo no soy salvo. Qué bueno que piensas así, hermano. Y quiero decirte algo, si piensas eso, lo más seguro es que eres salvo. Ahora confía en la gracia y el perdón. Malo por aquellos que dicen, no, soy hijo de Abraham. Soy salvo por gracia. Que están tan seguros como estas víboras que le dicen, tenemos a Abraham por padre. ¿Cómo tú vienes a llamarnos víboras? ¿Cómo tú vienes a llamarnos al arrepentimiento? ¿Cómo a nosotros? Si el arrepentimiento es para los gentiles, para que se sumen al judaísmo, ¿cómo tú te atreves? Por eso Juan como profeta dice, no comiencen a decir entre ustedes mismos. ¿Algunos se identifican con esto? No comiences, hermano, a decir dentro de ti mismo, ya empezó el hermano.
seguramente está señalándome, oh, este pastor es un legalista. No comiences a decir eso, no digas es por gracia cuando tu vida no está manifestando esa gracia que no únicamente salva, sino santifica también. Es una bendición, mis amados hermanos, cuando escuchamos expresiones como la de Pablo en Hebreos, cuando está diciendo, si por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente aquel que viola la ley de Moisés, ¿cuánto mayor castigo piensas que merece aquel que pisoteare al Hijo del Hombre, pisare a Cristo? ¿Cuánto mayor castigo? ¿Quién pisa a Cristo? El que vive bajo su propio señorío y no bajo el señorío de Él. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando alguien se te pone enfrente para hacerte guerra y tú lo derribas y lo pisas, le pasas por encima y vas. ¿Cómo tú crees que aquellos que violaban la ley de Moisés morían? ¿Y cómo tú crees que pisando al Hijo de Dios puedes estar exento de morir? Y algunos hermanos han pensado que esto es muy terrible, horrendas cosas, caer en manos de un Dios vivo. Hermano, si sigues enseñando a ese Dios, hermano Ricardo que viene por segunda vez ya no va a venir. No, hermano, enseña al Dios de la bondad y de la misericordia. Es que, ¿qué crees? Toda esa justicia también es parte del mismo Dios. Es importante, mis amados hermanos, porque solemos caer siempre en el extremo contrario. En aquel que le dice a los hijos de Abraham, Juan el Bautista, somos hijos de Abraham. Ay, perdónenme, pensé que eran gentiles. Es cierto, ustedes están exentos, todo está bien, aunque no tengan frutos dignos de arrepentimiento. Por eso murió Juan, por eso mata a Jerusalén a los profetas, por eso han matado a Cristo, hermanos. Por eso han matado a los apóstoles, por eso han matado a los discípulos a lo largo de la historia. Y si tú predicas otro evangelio no te van a matar. Pero si predicas la verdad, probablemente alguien te pueda matar. Porque los hijos de la serpiente no quieren recibir la verdad. Hermanos, aún los amigos de los profetas, aún los amigos del Señor. Hermanos, seguramente ellos estaban diciendo, somos parte de la promesa. ¿Qué tú no sabes? Somos la descendencia. ¿Sí sabes lo que Dios le dijo a Abraham? Como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¿Ahora vienes a decirme a mí? ¿Vienes a decirme a mí que tengo que hacer algo más? ¿Vienes a decirme a mí que es por otra obra? ¿Que no es solamente por la añadidura de ser descendencia de Abraham? Iba más profundo. Por eso Juan los reprende y les dice, porque les digo a ustedes que aún de estas piedras puede levantar hijos a Abraham. Probablemente de estas piedras, hermanos, a las que se refiere son piedras literalmente, pero también había gentiles, es decir, no judíos. Y los judíos decían solamente nosotros. Y en ocasiones nosotros podemos ver con desprecio a un católico romano o a un mormón, un testigo de Jehová. No, esos mormones, esos testigos de Jehová, mi amado hermano, ellos, aunque no tienen excusa, tienen excusa. Aunque no tienen excusa, tienen excusa. Pero es sorprendente poderlos ver ahora. Veíamos los hermanos que veníamos. Los hermanos estaban a las 7:30, 8 de la mañana ahí abriendo su lugar de reunión. Es increíble ver sus uniformes. Es increíble ver al güerito y al morenito caminando kilómetros, hermanos, para ir a servir. Le lavo ahí sus platos, señora. Le puedo barrer su cochera a los mormones. Es impresionante ver un grupo de perdidos, hermanos, siguiendo a un falso apóstol que está en la cárcel por violación. Y es increíble ver a los hijos de Dios, a los descendientes de Abraham, sin frutos dignos de arrepentimiento. No los envidiamos cuando decimos que envidia a los testigos de Jehová. No, jamás envidiarías a un hijo del diablo, ¿estás de acuerdo? Pero de cualquier manera nos mueve bastante. Nos mueve bastante por lógica, hermanos. Esperaríamos lo que Juan está esperando, que ellos se arrepientan y que ellos den frutos dignos. Imagínense, hermanos amados, cada miembro de la congregación solamente, no exigimos más, dando frutos dignos de arrepentimiento. Cada uno haciendo lo que le corresponde, fielmente, mis amados hermanos. ¿Cuánto trabajo nos ahorraríamos? ¿Cuánta obra no alcanzaríamos? Número 1, este lugar sería menos suficiente. Número 2, no sufriríamos por quién mandar a Tamaulipas, quién mandar a Puebla, quién mandar a Michoacán. No sufriríamos por nada de eso. Tendríamos obreros, tendríamos gente, tendríamos familias prestas. Frutos dignos de arrepentimiento. El Señor es tan grande, tan glorioso, tan suficiente que nos estamos perdiendo de una suculenta cena por estar comiendo comida chatarra. El Señor es todo lo que necesitamos. Es lo que ellos necesitaban, los judíos, hermanos. El pueblo judío mantenía que Dios iba a juzgar las naciones bajo un estándar, pero a los judíos no.
A los judíos bajo otro estándar, hermanos. De hecho, ellos mantenían que un hombre se libraba del juicio solo por el hecho de ser judío. Por lo tanto, ellos creían que una persona podía ser librada cuando ellos se circuncidaban, se bautizaban y se añadían a la fe judía. Imagínate eso. Es como algunas sectas hoy en día que les advierto, tengan cuidado, sobre todo los que aún no están puestos en una congregación. Iglesias las más populares que tenemos en el país son Guadalajara. Dicen, tú no eres cristiano a menos de que tú seas miembro de nuestra congregación. Imagínate esa herejía. Cuidado. O si tú no te bautizas aquí y no eres cristiano. Igual ellos, hermanos. Entonces Juan rápidamente, ¿qué hace? Les desengaña de este pensamiento. Y no creo que les desengañe, simplemente les habla con la verdad diciendo, Dios sabe que es mentira. Dios sabe que es mentira. Dios es que juzga el corazón. Dios conoce nuestra condición, mis amados hermanos. Y ahora insisto, porque sé que puedes padecer lo mismo que yo. Parece que el pastor nos está hablando muy duro. Parece que Juan el Bautista habló muy duro, pero recuerden, es como llevar al niño que no quiere ser inyectado para que sane su viruela. El niño no quiere, pero la vacuna le va a hacer algo bueno, la inyección. Lo mismo con nosotros, hermanos. Por muy dura que sea la exhortación de Juan, no nos está hablando condenación, nos está hablando a ser sanados por el arrepentimiento, solamente por el arrepentimiento. El cambio de giro de vista, de estar viendo ahí a ese pilar sin chiste que nos estorba ahí en medio, a ver a la cruz, hermanos. Oh, Señor, en ti encuentro justicia, encuentro protección, encuentro provisión, y yo viendo a ese pilar sin chiste. ¡Qué tremendo! Hermanos, la fe en el Señor. Juan rápidamente les habla y les dice, comunidad judía, no van a ser salvos del juicio por ser judíos. Su salvación depende de un arrepentimiento sincero que viene por la fe. Porque ¿cómo voy a arrepentirme de un llamado en quien no creo? Viene por la fe en el Señor. Entonces Juan les dice, hermanos, que Dios podría levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. Él les dice, hey, no es lo que ustedes creen. Él puede levantar de todos estos hombres que están por aquí. Dios puede traer la vida, puede hacer que una vida perdida sea una vida sagrada. Hermanos, Él puede levantar aún un hombre de una piedra. Así hizo el primer hombre del polvo. Él puede hacer lo inimaginable. Él también puede reedificar las vidas de judíos errantes. Él puede aún cambiar el corazón de un sumo sacerdote que se aferraba a sus tradiciones y no al Salvador. Por ejemplo, hermanos, ¿recordamos a un hombre perverso? ¿Recuerdan, niños, que habían 3 personas consideradas como malditas sobre todos los demás? ¿Quiénes eran? Leproso, ¿quién más? Publicano, ¿quién más? Prostituta. Eran como basura, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan a Zaqueo? Zaqueo fue reclamado como hijo de Abraham. En el capítulo 19, versículo 9, llegaremos si el Señor nos permite. ¿Y qué hace Dios en la persona de Cristo? Lo cambia. Era la persona menos probable. Tuvo que subir un árbol para poder contemplar, y una vez que contempló se arrepintió. ¿Cómo sabemos tú y yo que Zaqueo se arrepintió? Devolvió todo. Y aún más, no le importó, me quedo pobre, no importa, quiero estar bien contigo, Señor, confío que tú eres suficiente, ven a mi casa. Él cumplió lo que Apocalipsis 3:16 dice, entra a mi casa, siéntate conmigo, ten comunión. El Señor enseña que tiene comunión con el más vil y miserable pecador. Por eso digo, debatan con el calumniador que les dice, qué duro sermón. Oye, hermano, nos pegó tan profundo porque fue muy dura predicación. No, abre la puerta de tu casa, solamente deja que Cristo entre. Arrepiéntete de tú ser el Señor de tu casa y deja que Él entre y que tome el control. Él sirve la mesa. Él es el diácono perfecto. Él es un servidor de la mesa. Él va a lavar los pies de cada uno de los suyos. Es maravilloso. Él nos lleva, hermanos, hasta la gloria eterna. Es un error no hacerlo, no recibirlo, hermanos. Es lo más improbable. Es probable en Él. Él puede salvar al más vil pecador, puede acercarse a gentiles, extranjeros y unirlos a la familia. Además, hermanos, en este evangelio vimos o veremos que los centuriones extranjeros romanos expresan fe, Lucas 7, Lucas 23. En Hechos también vemos, hermanos, escrito de Lucas o la continuación de este evangelio, un centurión que cumple un papel principal en una iglesia gentil. Gente perdida, gente extraviada. El llamado al arrepentimiento no es la condenación, sino el llamado al arrepentimiento es la salvación, hermanos. Solo por Cristo, hermanos. Solo en Él es el único. Eso es lo que llama Juan, solo Él.
no por nadie, no por sus obras. Oh, pero mira las obras del sumo sacerdote, pero no es por él, ni aún él. Hermanos, él está llamando a todos aquellos que creen que puede haber algo más que Cristo suficiente para salvar sus almas. ¿Quién les enseñó a huir así de la ira? Hermanos, estamos nosotros tentados a pensar también esto. Pensar que, así como la herencia judía les daba, hermanos, seguridad de su salvación, o algunos creen que hay poca similitud entre lo que ellos creen nosotros. No, hermanos, no. Nosotros creemos hoy porque se nos enseñó gracia cuando estábamos bajo el legalismo religioso o aún en una iglesia legalista pentecostal, o la mayoría de donde salimos legalismo. Legalismo dice tú puedes elegir, tú puedes llegar, tú puedes hacer. El legalismo en lo que se puede resumir es en darle al hombre la responsabilidad de su salvación, de una u otra forma. Decirle al hombre, si haces esto agradas, si no lo haces le desagradas, si obedeces te amas, si desobedeces te deja de amar, si tú eres fiel te va a llevar al cielo, si no eres fiel te va a dejar aquí en la tierra. El legalismo. Salimos de ahí, se nos enseñó la gracia. Todo por gracia, 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 pero ¿qué crees? Nos puede llevar a otro extremo, al extremo de los judíos. Ellos decían, soy linaje de Abraham, y ahora la iglesia moderna puede decir, es por gracia, no por obras. Por lo tanto, vivir creyendo que como es por gracia no pasa absolutamente nada de repercusión a causa de nuestros pecados, de nuestra frialdad, cuando sabemos, hermanos amados, que nosotros somos los únicos que toleramos lo tibio. El Señor no lo tolera. El Señor lo vomita y lo echa de su boca. Probablemente alguno quisiera borrar ese texto, hermanos, y decir, déjame comprender lo que querrá decir. ¿Qué acaso puede ser un tibio un testigo de Jehová? ¿Puede ser un tibio un mormón, un ateo, un agnóstico, un luz del mundo? No. ¿Quiénes pueden ser los tibios? Y el Señor no los tolera. La falta de arrepentimiento, ojalá te arrepintieras si fueras frío o caliente. Ojalá vieras y caminaras por el camino correcto. Ojalá que me creyeras, como si dijese el Señor. No es así por gracia. La gracia no es el permiso para que pequemos, hermanos. Al contrario, la gracia es salvación, pero también ayuda para no pecar. Ayuda para arrepentirnos y continuar. Escucha, ayuda para arrepentirnos. Porque si enlistamos hoy nuestros pecados, hermanos, vamos a hacer una lista muy grande. La gracia se nos da para arrepentirnos. Y nos arrepentimos, ¿y qué crees? ¿Sabes en dónde quedaron tus pecados que te condenaban mientras no te arrepentías? En la cruz. ¿Y sabes cuántos cargas tú? Ninguno. Es libertad absoluta. Es gozo pleno. Pero ¿cómo puede ser tan fácil, hermano? Si mi esposa Carlita ha estado pecando y ahora tú le dices que es bien fácil, que se arrepienta, solamente renuncie y ya. Sí, mi amado hermano, porque todo lo difícil lo hizo nuestro Cristo. Toda la ira de Dios la recibió Él. Toda la enemistad de Dios, Él la recibió. Es la misma enemistad que Él recibe del Padre para que estos judíos puedan decir, quiero ser salvado. ¿Qué hago? Cree en Cristo. Cree en Cristo. ¿Tú eres el Cristo, Juan? No. Yo solamente estoy diciéndoles, vengan porque ya viene. Yo los voy a bautizar en agua. Cambio. Es cambio de la condición en la que se encuentran, pero Él los va a salvar por fuego. Tiene que quemar todo. ¿Cuál fuego? El fuego que Cristo recibió en la cruz del Calvario, de la ira del Padre, para salvarnos. Nosotros estamos tentados también a pensar, hermanos, en raíces en lugar de frutos. Nosotros estamos tentados también, hermanos, a tener tanta fe que creemos que podemos vivir sin fruto y estar bien. Estamos tentados cada vez más oscuridad, cada vez más que estamos tentados a confiar en las raíces, no en los frutos. Es por gracia, hermano, es por gracia, es por gracia. ¿Qué más demandan de mí si es por gracia? ¿Por qué me exigen si es por gracia? ¿Por qué otra vez, hermano amado, se nos exhorta si es por gracia? No puedo, estoy incapacitado, quiero y no puedo. Es mentira. Renuncia, arrepiéntete, descansa en Cristo. Es mentira que ustedes están mejor muertos, les diría Moisés a los israelitas cuando fueron mordidos por la víbora. Es mentira. Voltea a ver a la serpiente que puse en el asta. ¿Cuál serpiente en el asta? Mira mi condición, estoy muriendo, mejor muero, estoy en el desierto, esto es horrible, ya mejor no quiero continuar. No, ¿cómo ves? Este veneno de la serpiente es una serpiente ardiente, es mortífera. ¿Cómo crees, Moisés, que viendo una serpiente ahí voy a ser sanado? Esa es la mente, ese es el calumniador, ese es el que justamente sedujo al pueblo judío para creer que podían huir de la ira venidera por ser linaje de Abraham.
Y es lo mismo que actúa con nosotros. Una iglesia debilitada, una familia debilitada, un hombre debilitado, hermanos, menguando, apartándonos, mundanalizándonos, cambiando la iglesia por todo, justamente porque hay un maestro llamado Satán que nos engaña a creer que todo está bien, aunque nosotros no estemos haciéndolo bien. Y todo se basa a obras, a nuestras raíces. Porque ¿sabes cómo nos defendemos? Como ellos. Somos linaje de Abraham. Nosotros decimos, es por gracia. Hermano, no estoy tan entregado, pero mira, yo estoy haciendo esto. Mira, yo estoy haciendo el otro. Mira, no estoy tan entregado, pero yo hice aquello. Mira, yo me porté así. No, sí oro en mi casa. No, sí leo la Biblia. No tanto, pero lo hago. Solemos justificarnos en lugar de rendirnos y ir a Cristo. Caer de rodillas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, ayúdame, lávame, tienes razón, Señor, tu palabra es verdad, renuncio, Señor, llévame. Hermanos, algunos expresan que somos llevados en sus brazos, con lazos de amor. Más fácil de lo que ellos creían, porque estoy seguro que en su corazón ellos sabían que Abraham no era quien los justificaba, porque aún en la muerte Abraham solamente los llevaba al Salvador. Hermanos, algunos pueden creer, hermanos, que está bien todo porque hacen alguna cosa en la iglesia o porque son partes de esta congregación. O algunos hermanos porque ocupan parte de la membresía. O algunos porque son pastores o diáconos. O algunos porque tal vez, hermanos, están sirviendo de una u otra forma, son leales a asistir a la iglesia. O algunos porque tocan en la alabanza. O algunos porque ofrendan generosamente. O algunos porque fueron bautizados. O aún yo, hermanos, ¿no? Por haber sido ordenado. O Pastor Raúl, por ser pastor. Algunos de nosotros situamos nuestra confianza en la raíz. Estamos equivocados. Estamos equivocados. En los logros, en la familia bonita, en la economía, mi negocio está prosperando. Dios me está bendiciendo. Podría ser tu peor tropiezo, ¿sabías? Prosperidad terrenal podría ser tu peor tropiezo. Podría, no siempre, si tienes tus ojos en Cristo. Hermanos, algunos tal vez en la posición que tienen, hermanos, en el mundo afuera, o el título, lo que estudiaron, lo que hacen, lo que no hacen, Juan nos avisa que en ninguno de estos se tiene el rescate. En ninguno de estos se tiene la evidencia y ninguno de estos tiene valor sin un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que se conoce o se manifiesta por frutos. Por frutos. Y frutos que vienen por la fe en Cristo y en su justicia perfecta, en sus obras perfectas, en su victoria perfecta. Y estos frutos se dan por la humildad, no por la carga. No somos bueyes o bestias para llevar una carga. Al contrario, Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes. ¿Cuál es su yugo? Su victoria. Es más fácil, pero mi pecado me hace creer que no. Solamente renunciar, pero ¿qué tanto? Ora por mí, pastor, para que mi arrepentimiento y mi oración sea tan suficiente que Él me perdone. ¿Te das cuenta? Ora para que sea tan profunda y aceptada por Él. Es como este hombre que nos escribía, hermanos, ahí en la página cada rato, oren por mí para que Dios me dé un arrepentimiento profundo y mis oraciones lleguen a su trono. Estás equivocado. Número 1, probablemente ya te arrepentiste y no crees que has sido salvo. O número 2, ¿estás creyendo que Dios está sordo? ¿O que Cristo no hizo la obra para que tú puedas ser salvo fácilmente por la fe? Raíces. Hermano, es que ¿cómo? Si solamente le dije perdón, ¿estás arrepentido? ¿Te pesa tu pecado? ¿Quieres vivir en libertad? ¿Quieres amar al Señor con todo tu corazón? Solo hay poder en Él, en nada más. Ni en mi oración, ni en mi sacrificio, ni en mi asistencia, ni en mi ofrenda, ni en nada. Solamente en Cristo, por Cristo y a través de Cristo. ¿No es más fácil eso, hermanos? Cuando Él ya terminó la obra, cuando ya hizo todo, rindámonos a Cristo y confiemos en Él, aún en mi oración tan débil. Aún en mi arrepentimiento que no se manifiesta de pronto tanto, porque no me pide silicio y ceniza, no me pide que me pegue látigos en la espalda, solamente apártate de tus pecados, confía en mí y vivirás. O dame un pero, que Él no haya llevado en la cruz. Sí, hermano, me gustó mucho, pero no existe tal cosa. Él es Dios encarnado, hermanos. Necesitamos humildad. Dice Juan también ahí, hermanos,
Ya también el hacha está puesta, y esto es lo que más me preocupa como pastor, como padre me preocupa, pero como pastor también. No es que algo más vaya a suceder y después otro tiempo más. ¿Sabes qué es lo único que estamos esperando? Que Cristo venga. Y Él no únicamente viene a salvar, sino también a condenar. Cuando Él venga ya no habrá oportunidad, hermanos. El hacha ya está puesta en la raíz. Todo árbol que no echa fruto será cortado y será echado en el fuego. Esto es interesante nuevamente. Todo árbol, todo aquel que conoce, todo aquel que sabe, será cortado, echado en el fuego. Hay quienes han, hermano, hablado del fuego como el juicio venidero, pero el leñador no tiene más, hermanos, que preocuparse por eso. El leñador realmente no le importa más el árbol. Él va y corta y saca leña para hacer lo que tiene que hacer. El labrador es el que está preocupándose ahora mismo mientras hay vida. El labrador va y poda un poco. Esas podadas, hermanos, para nosotros son las aflicciones, las tormentas, las pruebas, un hijo enfermo, muerto, una esposa que muere, un pastor que muere, dificultades económicas, padecimientos en el cuerpo. Eso es la podada. Dios está haciéndonos en nuestros sufrimientos cada vez más fuertes en Cristo y más preparados para su obra. Todos los padecimientos y sufrimientos que te frenan son medios de misericordia para hacerte más conforme a la imagen de Cristo. Jamás le creas al diablo que tiene un objetivo diferente, condenarte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él está puliendo, Él está haciendo una obra como un labrador. Mi esposa poda sus plantitas y la plantita crece más frondosa y más verde. Así Cristo con nosotros, hermanos. El Padre es el labrador, pero Cristo nos asegura que está regando esta planta, que está obrando. Hermanos, algunos otros creen que este corte es un corte para condenación. No tengo problema con que lo interpreten así. Me da mucho terror también pensar en eso, porque los frutos manifestarán la salvación. Por sus frutos, porque el buen árbol da y el mal árbol. Por lo tanto, podríamos aferrarnos a autosalvar a alguien, ¿no? A ser muy positivos en cuanto a la salvación de alguien. Yo podría decirle a David, hermano, no, yo tengo fe que tú vas a ser salvo, aunque sus frutos manifiesten lo contrario. O probablemente le digo a Carlos, no, Carlos, tú aférrate, tú eres salvo, hermano. Tú crees que eres salvo sin creer en el que salva. Y no hay fruto y nos aferramos y creemos eso. Y llegamos, hermanos, al reino, al cielo, y de pronto el Señor dice, apártense de mí, hacedores de maldad, practicantes de maldad. ¿Y sabes en qué se resume? En no haber creído en mí. Nunca hubo intimidad. Entre ellos habrá siervos suyos, porque justamente la parábola habla de siervos. Entre ellos habrá personas que se congregaban, entre ellos habrá personas que se bautizaron, entre ellos habrá personas que tenían todas las traducciones bíblicas que te puedas imaginar, que ofrendaban, que hacían esto o aquello, pero su corazón estaba muy apartado de una relación con Dios. Siempre confiaron en ellos o en sus obras y nunca renunciaron y confiaron en Cristo, porque requiere humillación. Y como un hombre me dijo un día en una reunión de varones hace muchos años, eso que dices humillarnos, nunca lo verán tus ojos. Nunca me voy a humillar, nunca voy a confesar mis propios pecados, nunca voy a arrepentirme, nunca me verás de rodillas. Muy bien, nunca te veré en el cielo. Porque lo único que Él demanda es, hermanos, humíllense delante de mí. Pedro dice, para que Él los exalte cuando sea tiempo. Dejen su señorío, dejen su torre de Babel, dejen su confianza aún, dejen sus pecados que los condenan y que no les permiten vivir en libertad. Vivan en gozo, vivan en plenitud de gozo, haciendo lo que les corresponde con los dones que yo les he dado para edificar la iglesia. Nos dice su palabra, hermanos. Hermanos, si el árbol no da fruto, ese árbol se va a encontrar en el fuego pronto. Algunos dicen que el fuego también está purificando al creyente, pero yo jamás he visto una rama que sea cortada, que sea quemada y otra vez injertada al árbol. Por eso tengo mis dudas en cuanto a la interpretación del texto. Probablemente significa la condenación en el eterno, pero hermanos, es interesante porque si vivimos es para examinarnos a nosotros mismos y poder ver si estamos en realidad confiando en el Señor. De manera inmediata no tienes que dudar de tu salvación, a menos de que el Espíritu Santo te esté golpeando y digas, debo examinar mi salvación. ¿En qué basé mi confianza? Pero si de pronto tu pecado está golpeándote ahora mismo y dices, caramba, es cierto, mi pecado, mi autoconfianza, mi autosuficiencia, hermano, solamente ve a Cristo y confía.
Él te ama, Él va a hacer su obra, Él promete llevarte con bien. Son dos panoramas muy distintos, el humilde y el soberbio. Confía en Cristo y gózate en su ayuda, no únicamente para el perdón, sino para transformación progresiva, en donde cada día vas avanzando más a ser a la imagen del Señor Jesús. Pero la situación es urgente, requiere de un remedio inmediato, mis amados hermanos. Entonces Lucas nos va a decir, ¿qué vamos a hacer? En el versículo 10 las gentes se preguntan, como a lo mejor ustedes, tal vez Juan no dio la predicación que yo he dado, ahora sabemos qué hacer. Pero Juan les dice, cuando ellos preguntan, ¿qué pues haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también los publicanos, es decir, ya todos los grupos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué hago? Yo creo en tu anuncio, ¿qué hago? También, hermanos, se les ordenó, no exijan más de lo que está ordenado en su cobro de impuestos. Después también, hermanos, le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué hacemos? Es toda lengua, pueblo y nación, son diferentes pueblos. No hagan extorsión de nadie, no calumnien y conténtense con sus pagas. ¿Qué es lo que les dice? Cambio en sus vidas. Es el punto, frutos dignos de arrepentimiento. Este es el bautismo de Juan. Hermanos, es increíble que aún en Cristo y bautizados en Cristo continuamos practicando injusticias. Es increíble que continuemos robando, mintiendo, odiando, celando, murmurando, haciendo lo injusto. Es increíble, no se puede tolerar esa manera de vivir o ese proceder. Por eso Juan les dice a los que están compungidos de corazón, que probablemente aquí la mayoría lo está hoy, examinándose por el Espíritu Santo. ¿Qué hago entonces, pastor? Me puede decir Betel. ¿Qué hago? Dime, hermano, porque ciertamente he fallado. Haz lo que sabes que debes hacer. ¿Qué hizo Cristo con tu vida? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesitan ver? ¿Cómo van a escucharte? ¿Cómo te ven trabajar? ¿Cómo te ven vivir en tu hogar? ¿Cómo te ven tus hermanos? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ve tu padre, tu madre? ¿Cómo nos desenvolvemos en nuestro ministerio como creyentes? Frutos dignos de arrepentimiento. Posterior a la salvación, por supuesto. Haz lo que tienes que hacer. Justamente, hermanos, el panorama que tenemos son 3 tipos de personas distintas, todos pecadores. Todos pecadores. En nuestro, hermanos, ambiente hoy es igual. Todos diferentes, todos pecadores. A todos se nos exige lo mismo. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la misma pregunta que la multitud va a hacer en el Pentecostés. ¿Recuerdan en Hechos 2:37? Predica el Evangelio. Pedro dice, Cristo murió por manos de inicuos, ustedes lo mataron y lo crucificaron. Es la misma predicación. Nosotros matamos, nosotros crucificamos a Cristo con nuestros pecados. ¿Qué hacemos entonces? Si Él murió y Él consiguió la victoria sobre la muerte, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, volteen la cara. Ya me arrepentí. No, hermano, tenemos que ver frutos. Tienes que ver frutos dignos de arrepentimiento. El que roba, no robe más. El que mienta, no mienta más. El que adultere, no adultere más. El que es un perezoso, trabaje. El que es un murmurador, calle su boca. El que es un hombre no generoso, sea generoso. El que no da misericordia, dé misericordia. El que no sea gracioso, dé gracia. El que no ame, ame. El que no perdone, perdone. El que sea un hombre iracundo, refrene su corazón y llévelo a la cruz. Esos son frutos dignos de arrepentimiento, que únicamente podemos hacer los que hemos sido salvados a precio de sangre. El mundo no puede. Por eso Pablo dice, ya no anden como los incrédulos que andan en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en realidad han aprendido así de Él. Ustedes no. No son obras para salvación, son obras por la salvación gratuita que Cristo nos dio. Nuestra lección del Evangelio, hermanos, por supuesto que es importante, toma lugar en nuestra vida. Es interesante saber que no me está exigiendo nada para ser aceptado, sino que Él a sí mismo se exigió todo, murió en la cruz para que nosotros seamos aceptados. Es increíble que Él nos está llamando por medio de su obra, no por nuestra obra. Es maravilloso, hermanos, es maravilloso. Así que Él dice, hermanos, normas éticas tal vez son que constituyen frutos genuinos y sirven de evidencia de un arrepentimiento genuino. El que tiene 2 túnicas, dél al que no tiene.
El que tiene de comer, dé al que necesita comida. Hermanos, ¿dónde está su vista? ¿Dónde está su amor? Recuerden Mateo 13:44. Voy a terminar pronto, hermanos. Dice Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Recuerdan, hermanos? Ese tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra. Sabe que hay un tesoro ahí, entonces el hombre lo encuentra y hace un fruto digno de que ama eso. Entonces él lo esconde de nuevo el tesoro y va gozoso por ello. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Señor, ¿de verdad tú me salvaste sin que hiciera nada? Señor, ¿de verdad tú sabes que era una prostituta? ¿O que era un homosexual? ¿O que maté a alguien? ¿Sabes que fui un ladrón? ¿Sabes que engañé a mi esposa, Señor? ¿Sabes que soy un iracundo, un mentiroso? ¿Sabes todo eso y aún así me amas? Como la samaritana, Señor, estoy esperando que me condenes, ¿no? Eres perdonado. Y así me amas, Señor, de verdad. Tú me vas a restaurar a pesar de que he dudado de ti y a pesar de que conociéndote por la palabra continúo dudando de tu majestad y tu poder y aún así me amas. Sí, hermano. ¿Qué es lo que hace un hombre así? Encuentra ese tesoro, va y renuncia a todo y va con él. Va con él, hermanos, les ruego, y sobre todo los que tienen peso por las almas, no dejen de recordar esto al pueblo de Dios, porque somos propensos a cambiar, a modificar y decir, está bien, sigue Abraham, está bien, es por gracia, y continuamos una y otra vez apoyando a aquel que no da fruto, como si fuéramos pacientes hasta que él pueda dar. Lo empujamos a la muerte y aún peor, al mismo infierno, si es que el texto dice que aquel que no da fruto va a ser arrojado ahí. Salvamos a la gente más fácil de lo que Dios la salva. Nuestros requerimientos son más sencillos de los de Dios, hermanos. Aunque, obviamente, los nuestros exigen del hombre y el de Dios, hermanos, le exigió a Cristo y es mucho más fácil. Así que el que en realidad atesora la salvación, pues fue y vendió todo. No le importó nada, hermano, y no hablamos de vender nada aquí de cosas, sino hablamos de en dónde está mi corazón, en dónde está mi interés, dónde tiene su amor este hombre del tesoro. Pues en el tesoro. Nada más, hermanos, ¿dónde lo tienes tú? ¿Dónde lo tienes tú? ¿Valoras a Cristo? Sí, amén. Manifestarás fruto. ¿Por qué? Porque su promesa, permanezcan en mí y yo en ustedes, así darán mucho fruto. El que no permanece en mí, ni yo en ellos, no puede dar fruto, porque apartados de mí. Entonces, o creemos al Señor o no creemos al Señor, esperamos a que salga un fruto o decimos, estás apartado del Señor. El Señor no es tu vida, el Señor no es tu todo, porque si el Señor fuera tu todo y hubieras renunciado a tus propias obras, a tus raíces, al amor por ti, habría evidencia. Pero ¿cómo sabes si Dios es paciente conmigo en su tiempo? No, mi amado hermano, porque el Señor dice que cuando estamos cerca de Él, damos fruto. Y esa es la voluntad del Padre, que demos fruto y fruto en abundancia. Y obviamente esto no es nada malo, mis amados hermanos, insisto. Todo es bueno, es conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Hermanos, mientras pocos de nosotros nos consideramos plenos en nuestra vida, nos ha ido bien, no tenemos queja, nuestro siempre creciente problema, hermanos, se manifiesta una y otra vez. Disfrutamos de muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, disfrutamos de la comida más de lo que debemos, aún de lo que nuestros cuerpos pueden tolerar en ocasiones. Disfrutamos de tener ropa en abundancia, hermanos, o buscar cosas innecesarias. Nos hinchamos por todas partes, en restaurantes, en bebidas, hermanos, en ir, venir, en preocuparnos el día siguiente, muchas cosas. Juan clama que examinemos nuestras necesidades verdaderas y Juan nos llama a que compartamos con los que tienen menos. Esto no es pequeña cosa, porque justamente Juan está avisando, hermanos, que el destino eterno se manifiesta desde antes de ir a la eternidad. Por eso, hermanos, vemos que llegan estos hombres ahí y después vienen publicanos, quieren ser bautizados. Maestro, ¿qué hacemos? Lo más probable es que estos hombres también son judíos que han ganado un puesto en donde están por estar quitándole a la gente peajes o tarifas de los impuestos de Roma. Juan les contesta y les dice, no hagan lo injusto, no exijan más de lo que está ordenado. Le preguntaron también los soldados y él les dice también, ¿verdad, hermanos? Hagan lo que tienen que hacer.
Yo sé que son asignados por un gobierno corrupto y son asignados para proteger a publicanos en lo que ellos recolectaban impuestos. Pero Juan les dice, ustedes no extorsionen a nadie, ni calumnien, ni hagan el mal, conténtense con lo que tienen. Entonces la respuesta de Juan, hermanos, ustedes saben si están en el Señor todos, es algo lógico. Es algo lógico. La respuesta de Juan es muy asombrosa porque es simple, hermanos. La gente odia a los publicanos y a los soldados porque ellos hacen víctimas a la gente, porque los robaban, abusaban de ellos. Uno hasta podría preguntarse si es posible que una persona de Dios sea un publicano o un soldado. Es posible, pero haciendo lo que es justo delante de sus ojos. Es posible, aunque el peor hombre sea un hombre de Dios, haciendo lo justo delante de sus ojos. Sabemos que es un hombre de Dios, ¿por qué? Porque dice que es un hombre de Dios. Porque sabemos que es un hombre de Dios. Por lo que hace, por lo que hace. Así que, hermanos, esta enseñanza de Juan es fundamental para nuestra vida. Es un detente porque gozaremos acerca del ministerio de la vida del Señor Jesús hasta su muerte. Y es importante detenernos. ¿Qué es lo que te aprueba delante de los ojos de Dios? Dirás, es Cristo y su sangre. Muéstrame tus frutos para poder estar seguros de que todos estamos corriendo al cielo. Frutos dignos de arrepentimiento. No tus muchas obras, no tus muchas cosas, no tu mucha energía, no tu mucha participación, hermano, sino dignos de arrepentimiento. El asunto es contra el pecado. El asunto es, hermanos, la reverencia a Dios, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Es eso, de lo contrario, hermano amado. Juan dice, el árbol es cortado y es echado al fuego. Todo árbol que no produce en mí fruto es cortado, echado al fuego. La palabra del Señor en Juan capítulo 15 es clara. Todo árbol, todo pámpano, que en mí no lleva fruto, es cortado, echado al fuego. ¿El fuego de qué, pastor? De la prueba, de la disciplina, o aún peor, como algunos teólogos que saben mucho más que yo, el infierno. Pero ¿cómo si somos hijos de Abraham? No todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de Abraham. Pero ¿cómo si es por gracia, pastor? No todos los que dicen estar bajo la gracia están en la gracia. ¿Quiénes entonces podríamos saber que son hijos de Abraham y que están bajo la gracia, hermanos? Aquellos que manifiestan frutos dignos de arrepentimiento. Sencillamente. Esto lo dice y nos lo enseña el mismo Señor, hermanos. Esto nos lo dice el mismo Señor. Es su gracia, hermanos. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Su llamada justamente es esto. Y lo subsiguiente, hermanos, es dar, ayudar, bendecir, ser ejemplos concretos de frutos dignos de arrepentimiento. Ya no anden como sin temor, amando al mundo y sus vanidades, hermanos. Termino con estas preguntas. Hoy no puedo avanzar más del versículo 14. Hermanos, ¿hay ocupaciones que los cristianos no deben ejercer, por ejemplo? ¿Hay cosas que tú tienes que dejar por Cristo? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Si estos soldados romanos sabían que no podían dejar de ser injustos con el pueblo porque se les exigía hacerlo, a ellos se les llamaba a hacerlo. ¿Hay alguna labor acaso, hermanos, que tú tienes que abandonar o cambiar? Por supuesto. Yo no me imagino a un cristiano que pueda tener buena conciencia y estar vendiendo drogas o ser una prostituta. ¿Tú sí? No. Yo no imagino a un cristiano que pueda tener limpia conciencia y estar pleno y genuinamente firme y estar robando. ¿Tú sí? Yo no. Yo no me imagino un cristiano que diga estar firme y dando fruto y que viva vinculado todo el tiempo con el adulterio, fornicación o pornografía. ¿Tú sí? No. ¿Tiene lógica, hermanos? El llamado justamente es a la lógica, aún en la carne. Otros cristianos pueden tener su propia lista de ocupaciones, pero cualquier ocupación que lleve a ir en contra justamente de lo que el Señor dice de su pueblo, tiene que ser quitado. Tiene que ser quitado, mis amados hermanos, porque son frutos dignos de arrepentimiento. Cualquier pecado que continúe en el cristiano genuino, dos cosas. O Cristo no lo llevó en la cruz, que eso sabes tú y yo que no es posible. Cristo llevó cuáles pecados en la cruz. O esta persona no es un creyente. Porque todo pecado, hermano, por la gracia de Dios es puesto ahí. No hablamos de perfección que nos puede llevar al legalismo. David, debes de dejar. No, porque eso exige legalismo. El cristiano desea dejar todo aquello que le estorba su comunión con Dios. ¿Tienes deseo, mi amado hermano? Si tu ambiente en el trabajo es tal, hermanos, que no puedes tener
un trato justo y vivir en la verdad. Hermanas que tienen empleos, conocemos a los buitres, a los hijos del diablo, y conocemos su mente, su espíritu, su deseo en lo sexual. Tú estás padeciendo por eso, hermana. Huye, por favor, y confía en Cristo. Tú, hermano, estás padeciendo por tu empleo, también de tentación de adulterio, de cosas de índole sexual o de robar. Renuncia y confía en Cristo. Renuncia y confía en Cristo. Cualquier otra cosa que hagas que no sea honesto delante de Dios, podríamos decir todo aquello que no harías delante de Cristo, o te la pongo más fácil, todo aquello que no sea digno delante de hombres que imparten justicia. No lo hagas. Creo que ningún creyente diría, ¿y si lo hago qué? No, no lo haría. Pero si alguno osara con decirlo porque es muy ingenuo, nada, hermano. El Señor continúa amándote y Él va a perfeccionarte tarde o temprano. Porque Él no te ha amado en base a lo que has hecho, Él te ama en base a lo que Él mismo ha hecho. Eso es gracia, eso es gracia. Me gustaría continuar, pero seguimos con nuestro programa y tendremos un alimento creo que aún mejor. Vamos a orar, hermanos, y tomaremos un descanso. Padre, gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias, mi Dios bendito, por recordarnos, Señor, que ser, Señor, presunciosos en cuanto a ser hijos de Abraham, no, Señor, es lo que nos salva. Ser presunciosos en cuanto a ser salvos por gracia, no es lo que nos salva, Señor. Por favor, obra en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos y bendícenos, Señor amado, para poder ver con claridad que el llamado al arrepentimiento, al abandonar, Señor, hábitos pecaminosos, Señor, el correr a la justicia, a la verdad, Señor, es un llamado a la restauración, a la sanidad, a estar bien, Señor, y no lo contrario. Señor, que cualquiera de nosotros que haya sido, Señor amado, redarguido y que haya golpeado nuestro corazón, que se haya sentido aludido, yo te pido, Señor, que le ayudes, que pueda aplicar la lógica. ¿Qué relación hay, Señor amado, contigo? ¿Qué relación hay de las tinieblas con la luz? Te ruego, Padre Santo, que el arrepentimiento sea visto como lo que es, un llamado al perdón, no a la condenación. Condenación vendrá para aquellos que no se arrepienten, lo sabemos, Señor. Padre, todo aquel entre nosotros que esté debilitado a causa del pecado de otros y esté pecando, Señor amado, de afán, de ansiedad, de temor, te pido que les recuerdes, Señor, que también deben arrepentirse y confiar en un Padre sobreprotector, en un guerrero que es nuestro Salvador, que pelea por nosotros, en un Espíritu Santo que siempre nos consuela. Gracias, Padre, por tu palabra. Obra, mi Dios amado, en aquello en donde yo no puedo obrar, y permítenos ver frutos abundantes de arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.